Bueno, se supone que la idea de este video es hacer una reflexión sobre los órganos de control, pero pues antes que nada, pues con motivo de que se puede hacer por medio de, de esta tecnología, me gustaría que observaran algo. Esa es la ciudad de Armenia, por lo menos en la parte en la que yo vivo. Como verán, por lo menos en esta parte hay varias viviendas, obviamente de estratos altos, y les muestro esto por qué motivo, porque es una situación que se ha prolongado, digamos, como por mucho tiempo aquí en el departamento, y viene a raíz de que, pues por un lado, digamos que a mí hace poco en mi carrera, que es exactamente artes visuales, mi nombre es Boris Nicolás Roa, por cierto, me preguntaban por la identidad cultural del Quindío y bueno, de Armenia, perdón, y en esta situación yo veía que una de las cosas que caracterizaba la identidad de Armenia es lo de la ciudad milagro. Pero entonces cuando le preguntaba a la gente por qué le decían la ciudad milagro, usualmente me daban respuestas diversas, aunque al final comprendí, gracias a las clases de antropología, que el término ciudad milagro venía hacia el crecimiento urbano que había tenido incluso la ciudad después del terremoto. Ahora bien, el detalle está en que cuando hablamos de corrupción en términos de Armenia, estamos hablando, en palabras del periódico El Tiempo, de una historia de mala racha que ha tenido la ciudad con respecto a sus gobernantes, en la medida en la que la mayoría de ellos, sobre todo desde principios del siglo XXI, han sido investigados debido a irregularidades en términos de lo de la valorización y todo eso, ¿no? Particularmente considero que los órganos de control han actuado correctamente, en el sentido en el que pues han querido como quitarle un poco el poder a las industrias, que pues desde luego por medio de contratos y ese tipo de cosas se hacen elegir. Pero el detalle está en que pues no sé, viendo por ahí una reflexión que había en una serie hace muy poco, pues que creo que es de otro teórico, otro pensador, decía que de nada sirve cortarle una cabeza a las serpientes y le van a seguir creciendo más. Y es que el detalle está en que por lo menos la ciudad de Armenia, al ser un país centralizado, como ya hemos visto en otros contenidos de la clase, pues se presenta mucho la situación de que la mayoría de industria, ¿sí? Sobre todo trabajos y todo eso, se presenta, es más probable que se den en ciudades como Bogotá, no tanto así en las ciudades que quedan en los alrededores, como es el caso de la ciudad de Armenia. El problema es que esto hace que las ciudades tengan escasas posibilidades de empleo, precisamente como sucede en la ciudad en la que vivimos. Bueno, y el detalle con esto es que esto fomenta precisamente que cuando las personas se gradúen se dediquen precisamente a las funciones públicas. Y de algún modo lo que produce esto es que haya una especie de eterno círculo de corrupción que de alguna manera se ve fomentado por el hecho de que todos, o sea, hay pocas posibilidades de empleo, lo cual de alguna manera me hace pensar que si bien los órganos de control han actuado correctamente en lo que se refiere a los representantes gubernamentales de Armenia, pues no sé, o sea, es un problema que realmente tiene otros orígenes y tiene otros matices y que hay que considerar también, porque de lo contrario va a seguir habiendo una racha de alcaldes y gobernadores que seguirán siendo investigados mientras no se solucione el problema de déficit de empleo que posee la ciudad. Mi nombre es Boris Nicolás Roa, soy estudiante de artes visuales de la Universidad del Quindío y esta es mi reflexión al respecto. Que tengan buen día.